¿Qué tal? Bienvenidos a Derecho a Disentir, un espacio dedicado al diálogo universitario, donde se abordarán diversos temas de interés social. El tema de hoy es paridad de género en diputaciones. Para hablar sobre este tema nos acompañan de la carrera de Derecho Roberto Guerra de la Universidad Nacional Autónoma de México, Elda Valdés del Colegio de Estudios Jurídicos de México, Sara Ariza de la Universidad Autónoma del Estado de México y Dilian Ortiz de Ciencia Política de la Universidad de las Américas, Puebla. Yo soy Jimena Jiménez, esto es Derecho a Disentir. Comenzamos. El día de hoy vamos a hablar de una sentencia súper importante que resolvió recientemente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es la paridad de género en las diputaciones. Posteriormente lo vamos a abrir más a la paridad de género en diferentes cargos, puestos ya sea locales, federales, municipales y demás. Pero bueno, para hablar sobre todos estos hechos del caso, o bueno, más bien esta contradicción de tesis, Roberto, háblanos un poco sobre esto y del fondo. Bueno, esta contradicción de tesis, la 275-2015, en inicio la Suprema Corte declaró constitucional un artículo del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde introdujo la paridad de género para ocupar cargos de diputaciones locales de hombres y mujeres. Y por el contrario, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, si no recuerdo, donde confirmaba que las diputaciones locales las podían ejercer exclusivamente puros varones. Y bueno, la Suprema Corte, al encontrar estas sentencias contradictorias, decidió que esto no transgredía, o sea, que tanto hombres como mujeres para ocupar cargos en las diputaciones locales no transgredía el derecho a ser votado de algunos candidatos, porque unos partidos políticos impugnaron la primera sentencia de la Suprema Corte donde declaraba constitucional la paridad de género. Y bueno, en efecto, esta contradicción de tesis no es un problema nuevo. De hecho, han habido diferentes contradicciones de tesis. Bueno, para las personas que no están viendo, una contradicción de tesis son criterios discrepantes entre diversos tribunales. En este caso fue el Pleno de la Suprema Corte de Justicia con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y pues han habido varios asuntos donde estos dos tribunales tienen criterios encontrados sobre este tema de paridad de género. El Tribunal Electoral ha sido quien ha manifestado a favor de la paridad de género tanto en diputaciones locales, federales, en los municipios, la paridad horizontal y la vertical, que más adelante la veremos. Y por el otro lado, la Suprema Corte se había mantenido un poco más reservada sobre ese asunto. No obstante, a través de este asunto, que bien nos resume Roberto, esto ha cambiado. En el 2019 se han emitido criterios totalmente nuevos. Tanto es esta contradicción de tesis que estamos hablando como la 44-2016, si no mal recuerdo, que va en el mismo sentido, donde la Suprema Corte pues ya reconoce esto de paridad de género. ¿Pero qué es paridad de género? Para entender esto, Elda, ¿nos quisieras hablar en aspectos muy generales sobre qué es la paridad de género? Bueno, este concepto va más allá, es un principio que se establece en Francia en el año 2000 y con la participación de las mujeres. Llega a América Latina en el año 2006 y a México llega hasta el 2014. Entonces, este principio da un giro muy histórico, yo lo veo de esa manera, social, cultural, porque es la primera vez en la que se va a establecer constitucionalmente que las mujeres pueden participar al igual que el hombre en un 50 y 50, ¿no? Esto es muy importante porque nos da la oportunidad de poder revolucionar en la participación de las mujeres. Es un principio que ayuda a una nueva etapa o época en la democracia en México. Yo creo que
no solamente está para participar a nivel público, sino también privado. De esta manera vamos a poder ir participando poco a poco y pues no sé si se podría decir que es una forma en la que la ciudadanía en la mujer está totalmente plena, porque ya participas no solamente de una manera formal, sino también material. Y ejerces tu derecho de votar y ser votado. Exacto. Entonces, para mí es una revolución constitucional totalmente amplia y plena. Me gusta mucho ese término que utilizas de que es una revolución, porque pues en efecto es toda una lucha que se disecciona en varios aspectos y viene desde hace como 2 siglos, que empezó con las sufragistas en Reino Unido para poder votar. Después esta lucha para poder ser votadas. Y después, como bien dices, esto apenas llega en 2014 a México. Eso no significa que antes las mujeres no pudieran ser votadas, sino que se establece, y así empezó la paridad de género en México, pero ya no es así, y después voy a explicar por qué, como una acción afirmativa. Sara, ¿nos quisieras explicar qué son estas acciones afirmativas? Bueno, pues yo creo que el problema que ella menciona sobre una revolución es muy cierta y en el 2014, o sea, es algo impactante que hasta esa fecha la mujer pueda tener el pleno uso de ese derecho, siendo que pues ya desde antes ya existía ese, valga la redundancia, derecho, que es de votar y ser votados. Claro, es como una medida para hacerlo efectivo, porque como bien dicen, o sea, no significa que antes no se pudiera, pero había varios obstáculos que hacían que las mujeres no llegaran a este tipo de cargos. En el asunto de la sentencia, en cuanto a diputaciones, y pues después en el Senado y también como presidentas municipales, como gobernadoras. Cabe aclarar que no ha habido ninguna presidenta en México, entonces esperamos que estas medidas de paridad pues, lleguen pronto a que tengamos... Y actualmente solo hay 2 gobernadoras en toda la República, ¿no? 2 gobernadoras. Entonces, pues sería muy trascendental y demasiado importante que empezamos a tener más participación en esas cuestiones, porque yo lo veo de una manera en que gracias a las habilidades del hombre y a las habilidades de la mujer se van a poder ir atacando ciertas necesidades que tiene el país y que a lo mejor como mujer no podemos verlas completamente en su panorama y viceversa. Entonces, algo que sí quiero comentar es que no nos tenemos que ver como un equipo de mujeres y uno de hombres, sino que todo se va a trabajar en conjunto para que pueda ir mejor, en este caso, pues las diputaciones locales y puedan realizar realmente su labor, ¿no? En efecto, ha habido varios casos y quisiera saber su opinión, donde la paridad de género en México empezó ni siquiera poniéndose en un 50%, que es como se debería de entender, sino empezó como un 30-70%. ¿Qué opinan al respecto? El Poder Legislativo empezó a integrar a las mujeres desde 1996 y derivado de eso se puso un límite de que cierto género, ya sea hombre o mujer, podía ocupar máximo el 70% de dichos cargos. Después, ya tomando en consideración su definición sobre paridad de género, no solamente es una participación equilibrada entre el hombre y la mujer, también se debe tomar en cuenta que además de eso debe de ser dentro de las tomas de decisiones que se tengan dentro de esas posiciones de poder. Esto es que lamentablemente, a pesar de que sí tienen la participación del 50-50 dentro de los cargos públicos, no se encuentran en áreas estratégicas donde las mujeres puedan tomar decisiones determinantes, y eso es un poco vulnerable en cierto sentido. Claro, me gusta lo que estás diciendo porque visibilizas un problema, que es la simulación de la paridad. Exactamente. Sí pueden decir, no, pues en la administración pública federal ya existen 50% hombres, 50% mujeres, pero los secretarios de Estado pues son mayoría hombres. Bueno, ¿no? y a ese punto que estás tocando, yo creo que a México le falta muchísimo por avanzar
estaba leyendo que para que realmente ya haya un equilibrio de 50-50 y que el mundo empiece a trabajar en esa paridad, va a ser aproximadamente en 200 años cuando se empiecen a ver los resultados. Okay. Entonces, en ese punto que dices sobre la administración federal, sí hay secretarias, pero con ese chip de que, por ejemplo, la Secretaría de Turismo es la que ha tenido más funcionamiento con una mujer, pero porque tienen esa ideología de que el turismo es más afeminado. Hospitalidad. Exacto, entonces sí, claro. seguimos cayendo como que en los mismos pequeños errores, ¿no? Bueno, que yo diría grandes. Grandes. También era común ver a mujeres en la Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría del Bienestar. Normalmente eran mujeres quienes ocupaban esos cargos, pero por ejemplo, en cabezas del Ejército, en la Secretaría de Gobernación, en la Secretaría del Trabajo, que esa ya cambió, pues eran en su mayoría hombres. Y justo es importante lo que dicen, y también lo aterrizo en el Poder Judicial como una crítica que ya se está intentando cambiar, que dicen, no, pues sí, ya ha habido más participación de mujeres dentro del Poder Judicial. Sí, pero ¿en qué cargos? En los cargos altos y de toma de decisiones, pues no están ahí. No son juezas, no son magistradas, no son ministras de la Suprema Corte. Entonces, pues, esta paridad, a partir de una reforma constitucional que se dio este año, ya se da en todo. De hecho, así la vendieron, paridad en todo. Y de hecho, la legislatura es la legislatura de la paridad de género. Pero es porque estas medidas han sido efectivas para poner a mujeres en puestos de toma de decisiones. Por ejemplo, en el 2009, que todavía no se implementaban estas medidas, había un porcentaje aproximado de 20 y tantas legisladoras. Ahora, ya fechas y cifras del 2019, que son 10 años de diferencia, pues ya son 48 punto algo. O sea, casi alcanzando ese 50%. Afortunadamente en el Poder Legislativo no se necesitaron estos 200 años para llegar a esa paridad, pero pues también falta de que no las pongan en comisiones que son, como dices, como más del papel femenino, ¿no? En las comisiones de humanidades y demás. Pero ha habido ciertas críticas a todo esto de la paridad. Dirán, ¿qué has visto, por ejemplo, en redes sociales sobre por qué se critica esta paridad? Sí, en redes sociales principalmente se ve como desde un argumento meritocrático, el decirlo que de cierta manera poner la paridad de género en estos puestos de poder es como cederles un lugar a personas que no están preparadas. Pero yo creo que abordarlo desde una cuestión meritocrática cuando no hay equidad en cuestión de oportunidades y en cuestión de derechos, pues me parece que el argumento es completamente desechable. O sea, no puedes decir que deberían de tener las mismas cualidades o las mismas capacidades cuando no has brindado las mismas oportunidades. Y ahora, el argumento también me parece un poco vago porque creo que sí se pueden encontrar 50% hombres con las mismas capacidades que 50% mujeres. Tampoco es que tengamos que demeritar a la mujer porque no ha tenido estos espacios de acción o estos espacios de contribución. Claro, es mucho de lo que se escucha en esta crítica de se va a poner a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Pues no, efectivamente. Sara, te veo un poco pensativa al respecto. ¿Quieres agregar aquí algo? Que yo creo que lo principal no es ver si es mujer o es hombre, sino qué tanto conocimiento tiene o qué tanta capacidad tiene una persona para ejercer ese puesto. Yo creo ¿no crees que a través de eso, y justo son como lo que se diría en la doctrina judicial, como las normas que son aparentemente neutras, pero al ser neutras y haber grupos desaventajados históricamente, pues esa neutralidad como que no se aplica tan neutro. O sea, la norma en sí no discrimina, pero lo que se discrimina pues es la práctica. Entonces, pues jurídicamente está muy bien la igualdad, pero vaya, ya en la práctica, te digo, en 2009 había 20 y tantas legisladoras, lo cual ya ha cambiado a través de estas medidas de implementación de la paridad de género. Pero bueno, perdón, querías agregar ahí algo más. De hecho yo comentaba que si es ay, se me fue. No te preocupes. Si quieres, ahorita retomamos en lo que te acuerdas. De hecho, tal vez abonando un poquito a lo que decía Sara,
que deberían de verse más sobre el conocimiento. Justo ese es el argumento meritocrático que se utiliza, ¿no? Que el conocimiento es los que deberían de llevarlo hacia estos puestos. Y ese argumento pues ya fue visto desde la Grecia antigua con este filósofo Rey, ¿no? La cuestión aquí es que el conocimiento primero es un concepto holístico, necesitas tener más de una forma de poder medirlo, y la manera en como nosotros lo medimos a lo mejor no es el adecuado para decir quién sí merece y quién no merece estar ahí. Ahora, el cómo entendemos el conocimiento también depende de quién está interpretando el conocimiento y a partir de qué rubros. Y estaríamos cayendo en un juego de poder. Entonces, por eso es que el argumento meritocrático en este tipo de situaciones no, a mí en lo particular y visto como desde la ciencia política, no figuraría. Ahora creo que el tener representación de mujeres en este tipo de cargos también las visibiliza de cierta forma y les da representatividad. Necesitamos que mujeres hablen por mujeres y para mujeres. No necesitamos más hombres que traten de entender lo que es ser una mujer y los problemas que tienen las mujeres. Creo que ustedes pueden hacerlo por ustedes mismas, y no me parece que sea una cuestión de conocimiento, me parece más que es una cuestión de representatividad. Diran, retomo lo que dices, porque justo es algo que mencioné en el programa anterior, que normalmente los legisladores se han conocido por ser el estereotipo de hombre heterosexual, privilegiado, cisgénero, que pues vaya, va a legislar desde su conocimiento, desde su conocimiento y perspectiva de vida, pero no necesariamente desde la realidad de otras personas. Correcto. Entonces justo va encaminado a lo que estás diciendo perfectamente, porque debe haber representatividad entre quienes hacen las normas, y es algo que también se decía en el programa pasado. Correcto. Y también creo que, o sea, más que tener desarrollada una cuestión empática, a veces no solamente es necesario ser empático, a veces es necesario poder ceder esos lugares para que las personas que están viviendo esa realidad y que han sido históricamente vulneradas y que se encuentran en esta cuestión cíclica donde se encuentran más propensos a tener violaciones de sus derechos humanos, puedan decir qué es lo que está pasando con ellos, cómo lo están viviendo, y desde su realidad y desde su contexto hacerlo saber hacia los demás, ¿no? Y poder obviamente legislar y hablar en nombre de las personas que viven como ellos. En efecto, y no es que los hombres no puedan legislar sobre cuestiones, no sé, de violencia de género, por ejemplo, pero pues es que también un hombre que te va a venir a mansplanear qué violencia vives tú en tu casa, por ejemplo, con un esposo abusador. O sea, tú dices, no, pues es que esta violencia yo la siento así, así o asá. Pero pues, el legislador llega, no es cierto, tú sientes así la violencia y así la vamos a tratar. Y de hecho, de todo este problema también surgen estos conceptos de la consulta previa, libre e informada de grupos vulnerables, como son las personas con discapacidad y las personas indígenas. O sea, una ley, antes, en todo el proceso legislativo, más bien, debe de pasar por una consulta de este tipo de personas con discapacidad, cuando se dirigen normas a personas con discapacidad y normas que regulan cuestiones indígenas a personas indígenas, porque es justo, igual no son legisladores, pero se les tome en cuenta en todo el proceso y tiene que escucharse su voz y cómo esa ley va a afectar en su vida diaria. Más o menos se puede aterrizar a esto de la paridad, pero aquí ya es dar un paso más. Claro. Sí, darles ahí un motivo para que ellas sean las tomadoras de decisiones directas. Pero bueno, ¿qué más quieren agregar sobre esto? Bueno, en ese aspecto comentabas que ha costado trabajo hacer este cambio, pero todo buen cambio necesita cierto tiempo. Entonces, a lo mejor sí debimos de haberlo tomado desde antes, pero creo que México va bien. Y al tener esta oportunidad de que las mujeres puedan empezar a participar públicamente en actos de cualquiera de los tres poderes, imagínate, no sé, en 2 años tener una diputada federal, pero que sea de origen indígena. O sea, estaríamos quebrantando todos los estereotipos que lamentablemente traemos arraigados, ¿no? Entonces, todo buen cambio necesita un buen proceso y creo que vamos bien. Es muy interesante lo que dices y justo es lo que retoma el feminismo interseccional. No solamente cuestiones de género, sino quizá es una mujer
indígena con alguna discapacidad. Entonces, pues a ellas se juntan más categorías sospechosas que toma el primero constitucional en una sola persona. Y pues es súper interesante justo esto que dices. Hemos terminado con este primer bloque y vamos aterrizando muy bien justo lo que dice la sentencia y estos conceptos de paridad de género. Yo soy Jimena Jiménez y regresamos. Hola, yo soy Jimena Jiménez. Regresamos a este programa de Derecho y Sentir, donde estamos hablando de una sentencia muy reciente de la Suprema Corte a través de una contradicción de tesis que fue sobre paridad de género en las diputaciones. Aterrizando justo lo que estábamos diciendo en el primer bloque, me gustaría mandarlo a la sentencia. Varios partidos políticos acudieron a las instancias, ya sea al Tribunal Electoral, creo que principalmente fueron tribunales electorales de sus estados y después ya se fueron a la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Y justo dicen, pues yo cumplo con mi obligación de paridad que está en el 41 constitucional, poniendo en las candidaturas a mujeres, en esta paridad 50-50, pero en las listas plurinominales yo puedo poner a quien quiera, ya sea mayoría hombres, mayoría mujeres, como que ya no atender ese principio de paridad, y pues yo, partido político, pues no me encuentro obligado a hacerlo. Pero justo la sentencia ahí le da la vuelta y dicen no necesariamente, pero quisiera primero saber su opinión, Roberto. Sí, de hecho se llevó a cabo un estudio donde se concluyó que las mujeres que eran electas por mayoría relativa no ocupaban puestos de toma de decisiones importantes en áreas estratégicas, mientras que los candidatos en elecciones plurinominales ocupaban dichos puestos, pero además aunado al hecho de que eran varones. En efecto, como bien dices, la mayoría de los presidentes de las comisiones, que lo digo así en masculino porque han sido hombres, ha sido de los que acceden por medio de la diputación plurinominal o, bueno, sí, representación proporcional. Dylan, ¿querías agregar algo al respecto? Sí, hablando en cuestión de la representación y de estas preguntas que se hacen en torno a ello, respecto a si hay una paridad simulada, me parece interesante porque, y sobre todo que lo hablen como los partidos políticos a quién están poniendo al frente, realmente están poniendo a alguien que tenga cierta representación sobre estos grupos, pero creo que eso siempre ha ocurrido. Entonces, a mí lo que me gusta pensarlo es como el cuerpo como un discurso político. El que esté ahí enfrente una mujer, creo que ya habla demasiado y ya genera justo esta dinámica social y cultural de empezar a ver mujeres en el ámbito público. Entonces, yo creo que sí puede haber una o cierta paridad simulada, pero que también es benéfica en cuestión de la reestructuración o el cambio de paradigma social, ¿no? Que tanta falta nos hace. Claro, de hecho, incluso está comprobadísimo que si, por ejemplo, una niña, cuando nos preguntaban de chiquitas, incluso a nosotras, ¿qué quiere ser de grande? Pues princesa, ¿no? Cocinera, o ama de casa, o enfermera. Pero ahora, si esta niña ve a mujeres en estos puestos de poder, siendo, no sé, gobernadora, diputada, presidenta, jueza, incluso, pues ya va a decir, pues es que yo también puedo hacer eso. Entonces es muy interesante lo que dices, porque es un concepto muy chistoso que me gusta mucho, pero esta paridad ya adopta como una carta de naturalización, no solo en el sistema jurídico, sino también en el sistema social mexicano. Y es un concepto que aborda la Corte Suprema de Estados Unidos en las sentencias posteriores a Roe versus Wade, que fue la primera de aborto. Y después, tomando temas de aborto, dice, a partir de la sentencia Roe versus Wade, las mujeres ya se crearon una expectativa de vida, de que pueden tener ese derecho de abortar. Entonces, limitarlo sería retroceder a derechos humanos, lo cual no se puede hacer, el principio de progresividad y no regresividad. Entonces, pues bueno, ya al haber este tipo de adelantos y crear expectativas sociales en las mujeres, no se puede dar paso atrás. Y justo lo que hacía el Tribunal Electoral es llevar esas expectativas de paridad más allá, diciendo que incluso había un mandato constitucional para todo tipo de paridad antes de que fuera la reforma constitucional. Entonces es muy interesante justo lo que dices, porque es como esta carta de naturalización en nuestro ideario colectivo y social sobre que nosotras también podemos acceder a este tipo de cargos. Roberto, te veo un poco pensativo. No, para, bueno,
Quería concluir con una cierta, con algo que más adelante me gustaría mencionar. Okay. Pero sí, o sea, tener una paridad de género simulada, como bien lo dijo mi compañero, sí es benéfico porque, bueno, ya tengo el 50% de mujeres ocupando los puestos, los cargos públicos, pero lo único malo que le veo es que pues no puedan estar en esas áreas estratégicas de toma de decisiones. Claro, también pasaba mucho sobre esto que están diciendo de la paridad simulada, que cuando empezó en 2014, justo en las... ¿Hubo elecciones en 2014? Sí, ¿verdad? Creo. ¿O fueron hasta 2016? Bueno, en una de esas elecciones de esos años, cuando era muy reciente esto de la paridad, justo una de las críticas que se hacía es que mandaban a las diputaciones o las candidaturas de mujeres a distritos electorales donde ese partido perdía. Entonces, como pues yo ya cumplí poniendo una mujer en la candidatura, pero pues sí, la mandas a perder básicamente. Entonces, pues ponla en tus distritos electorales, en tus municipios, en tus estados donde tienes una fuerza política fuerte, a ver si sí. Entonces, pues justo fue lo criticado en los primeros años donde se implementó esto de la paridad. Aún creo que pues, sigue sin funcionar porque hay 2 gobernadoras, como bien dices. Claro, pero en ese punto logró mucho esa reforma porque jamás se había visto una participante para la presidencia. Entonces, creo que en ese punto, pues que participara una mujer para las elecciones ya era un logro bastante amplio, ¿no? Nos guste o no quien Entonces, sea. exactamente. Pero ahí está. Independiente, siendo partidarios o no, fue un gran avanzar en eso. Ahora, regresando a si es realmente una paridad o no, creo que, como ya lo decía, es un sistema de evolución que no va a llegar del todo de inmediato. Entonces, se tiene que ir, como tú mencionabas, ya se logró ese objetivo, que llegue el 50 y el 50, y es una obligatoriedad que tienen que asumir sí o sí, se tiene que hacer. Entonces, poco a poco vamos a ir implementando hasta que tal vez se llegue a lo que tú comentabas, ¿no? Que estén las mujeres participando realmente en lugares públicos y actos públicos que sean una buena y verdadera autoridad. Y incluso podríamos ir cambiando ciertos sistemas, ¿no? En un futuro. En efecto, sería lo ideal. Aparte, sí, yo creo que no es solo un problema entre las diputaciones o entre el lugar que se ocupe, sino también a nivel social, en cómo la sociedad participa para que esto suceda. Estaba viendo unos índices de las últimas votaciones donde dice que el 62.3% de votos fueron de mujeres. Entonces eso quiere decir que tanto a las mujeres como a los hombres les importa saber quién es el que va a ocupar el cargo, el que va a regir, el que va a tomar las decisiones por nosotros. Claro. Entonces yo creo que eso también es muy importante en cómo la sociedad lo toma, y de ahí viene otro que es el derecho a votar y el derecho que forma la sociedad y la importancia que tiene una sociedad para que esto suceda. Es justo muy interesante lo que dices porque demográficamente hablando somos más mujeres, pero por un porcentaje bajo, no un 10%. Pero ya en el derecho a ejercer tu voto libre y secreto, pues son más, o sea, ya hay una brecha ahí de 10% de más participación de mujeres. Pero luego, ¿qué pasa? O sea, no hay esa representatividad en números y porcentajes en las que ocupan esos puestos de poder. Entonces, pues algo se está haciendo mal. Igual podría ser un poquito de machismo internalizado, que algunas mujeres pues dicen, no, pues es que yo voy a votar por el hombre porque es más capaz, que no sé qué. Falta mucho, mucho que trabajar sobre ese tipo de cosas. Claro. Nosotros igual podemos hablar desde una posición privilegiada y podemos decir, sí, las mujeres, que no sé qué, pero pues en gran parte del país no se piensa así. De hecho, marcas un punto muy importante, porque de hecho las mujeres antes, no quiero decirlo de esta forma, pero en cierta manera fomentaban un poco el machismo. O sea, tenían unas ideas conservadoras, pero hacían que fomentaran el machismo en el aspecto de que, por ejemplo, tú eres el hombre de la casa, te voy a servir de comer, ustedes que son mis hijas, cocínense o prepárense de comer. O sea, desde ahí también viene un poquito a colación toda esta desigualdad
desde casa, o sea, prácticamente. Sí, no Ya es un está tema la del pasado, sí, Sí, exacto, o sea, justo es algo hasta la fecha. no puedes cambiarlo de un día para otro, pero, o sea, creo que el 50% en cargos públicos para mujeres es un paso grande Claro. y por consiguiente yo creo que lo que se esperaría es que esas mujeres ocupen mejores cargos todavía, ¿no? Sí, buscando esa equidad, pero es en ese tema que comentan ambos, a veces las mujeres somos las primeras que nos atacamos entre nosotras mismas, entonces también esa situación entra dentro de la violencia de género en la paridad, que el mismo género está atacando su propio género, ¿no? Sí. El mismo sexo, entonces también tendríamos que tomar en cuenta que no estoy hablando en general a que todas las mujeres nos tenemos ese mala ideología de que no aceptamos ver a otras mujeres en cargos públicos. Ya está pero cambiando sí últimamente, pasa, pero pasa. Justo es lo que dice una de las feministas más importantes, podría decir, al día de hoy, que es Rita Segato. Dice, a veces pues el machismo está tan inmiscuido en todas las relaciones sociales que incluso son las propias mujeres quienes reproducen este tipo de discursos violentos hacia las mujeres. Dirán, ¿querías agregar algo hace rato? Sí, respecto a lo que dicen, que las mujeres son a veces las primeras que agreden a las otras mujeres, pero también son las mismas mujeres que han prestado esta nueva concepción sobre la deconstrucción del cómo pensamos y del cómo actuamos. También son las mujeres las que crean esta concepción sobre sororidad, que antes no se escuchaba y que obviamente entre los hombres no se escucha porque hay un machismo ahí, hay una cuestión de masculinidad tóxica o de masculinidad tradicional que nos invita a estar compitiendo todo el tiempo. Entonces, sí creo que algunas mujeres están con machismo internalizado, pero creo que es parte de vivir en el mismo sistema, ¿no? No creo que las mujeres sean la principal causa del machismo. Creo que es una cuestión conjunta de hombres y mujeres. O sea, tanto los hombres estamos dentro de este sistema y también somos vulnerables a ello porque desde pequeños nos enseñaron a pensar con esta cuestión de un género binario, ¿no? Yo soy hombre, yo me tengo que comportar de la forma en que me lo marca una masculinidad tradicional, en donde tengo que ser competitivo, donde tengo que estarme enfrentando constantemente al otro y donde debo de sentirme como la persona poseedora del poder y el que también suministra el hogar, ¿no? Claro, estos estereotipos. Sí, exacto. Entonces, creo que sí, yo no diría que las mujeres son las causantes del machismo. Tal vez yo lo entendí mal y lo dijeron de otra forma. Sí, yo no creo hay que generalizar, porque si generalizamos estaríamos cayendo en una falacia terrible, o sea, no. Correcto. Sí, Sí, no es o sea, no general. se dice que son las causantes del machismo, pero sí a veces frena un poco este tipo de avances, porque justo creo que lo decía Simone de Beauvoir, es como a veces el sistema opresor es tan fuerte porque tiene aliados oprimidos en su causa. Es que creo que también lo que llega a pasar cuando hablamos de este tipo de temáticas es que el primer culpable que buscamos o que señalamos o el primer culpable que sale siempre es quien está siendo víctima de esta cuestión cíclica, ¿no? Entonces estamos de cierta manera responsabilizando a las mujeres y yo solo quería hacer como hincapié de que no es cuestión de ellas, porque me parece interesante cómo salió el tema de las mujeres a veces agreden a otras mujeres. Ajá, sí, pero los hombres también somos causantes de ello. Claro, porque siempre lo hablamos como, porque siempre sacamos primero a aquella persona que está siendo como parte de esta cuestión de vulnerabilidad. Claro, ¿no? o sea, bueno, es que yo entendí el comentario de que, pues sí, somos más mujeres demográficamente hablando, pero a veces no votamos por las mismas mujeres. Entonces, justo como todo este sistema, no necesariamente porque seamos las mismas causantes del machismo, no para nada, pero pues es un fenómeno que se suele dar al momento de votar, al ejercer el voto. Y pues va cambiando y está muy padre y hay varios avances y a mí me encanta el concepto de construcción y sororidad y soy muy fan. Pero pues bueno, también quisiera aquí traer a colación un tema. Creo que han escuchado ustedes el concepto de techo de cristal, ¿no? Y que se rompe, es principalmente como en las empresas, ¿no? De romper el techo de cristal para que las mujeres puedan acceder a puestos altos y cargos de poder, en este caso en la política.
Pero hay otro concepto que también lo contrarresta y creo que no lo contrarresta, sino que va unido y no se ha hablado tanto de eso, que también es el piso pegajoso. Es como, ok, ya se rompió el piso de cristal, puedes llegar a donde tú quieras, pero pues sigues teniendo tu obligación maternal y pues no puedes trabajar las mismas horas que un hombre. Entonces, al no trabajar las mismas horas que un hombre, pues no te podemos dar ese cargo. Aunque sí puedes llegar, pero pues no tengas hijos. Entonces, como, ¿qué chiste tiene? O sea, ¿qué chiste tiene alcanzar esta igualdad en el techo de cristal cuando siguen habiendo cuestiones que te siguen bajando o quedando en el suelo? Bueno, en ese punto creo que es importante empezar a analizar cada uno si el objetivo ya está y fue que existiera una paridad y tú ya estás preparada para eso, pero la sociedad en la que tú vives realmente lo está. Entonces es ahí cuando se empieza a manejar ese tipo de situaciones donde ya te di la libertad, te di el derecho, más no te lo reconocí, que a lo mejor está mal, o sea, debo reconocértelo, que puedes y tienes las capacidades y las habilidades, pero como no quiero, tal vez no conviene o no sé, por diferentes circunstancias, por diferentes maneras de ideologías, entonces te vuelvo a como contraatacar con este sistema, ¿no? O sea, vas a tomar ciertas responsabilidades, pero no quiero que me descuides entonces las otras, ¿no? Y lamentablemente así es. O sea, sí, así pasa. De hecho, justo también por eso se establece la doble jornada de las mujeres, o bueno, el derecho de la doble jornada, porque si estás trabajando todo el día en la calle, en tu oficina, y después, pues también es un trabajo ser ama de casa, el cual no es remunerado. Pero bueno, ese es un concepto que viene todo esto de darle mayor oportunidades a las mujeres, tomando en cuenta sus roles sociales, que lo malo de los estereotipos y los roles sociales es que sean impuestos, pero no tiene nada de malo que una mujer quiera ser mamá y se sienta realizado por eso. Pero pues bueno, hemos terminado con este segundo bloque. Vamos a un breve corte, vamos a regresar con un tercer bloque para seguir hablando de esta sentencia y llegar finalmente a conclusiones. Regresamos. Regresamos a este capítulo de Derecho y Sentir, donde estamos viendo una sentencia muy interesante, una contradicción de tesis resuelta por el Pleno de la Suprema Corte, que trató sobre la paridad de género en diputaciones y que no solamente se limita a la postulación de candidatos, sino debe ser una paridad efectiva. Esto también para que se pudiera incluir a mujeres o este concepto de paridad en las diputaciones plurinominales. Pero quisiera también traer a colación otra sentencia que es de una contradicción de tesis que va relacionada con este asunto, que es sobre la paridad de género en los municipios. Como bien sabrán, en los municipios hay dos tipos de paridad de género, la horizontal y la vertical. La vertical para que todos los miembros del ayuntamiento, del cabildo, sean 50-50, pero la horizontal es para que también las mujeres puedan acceder a ser presidentas municipales y no solamente a síndicos o regidoras. Quisiera saber qué opinan al respecto. ¿Creen que se debe permitir esta paridad de género horizontal? O sea, es muy importante que las mujeres lleguen a ser presidentas municipales. ¿Qué opinan? Así. A ver. Bueno, sí es importante porque toda persona tiene diferentes puntos de vista, ¿no? O sea, y si es una mujer, pues qué mejor cuando viene a renovar todo una herencia de puros cargos públicos ejercidos por hombres, ¿no? Ahora, bueno, no creo que tenga tanto problema con que ocupen dichos cargos porque, como bien lo dijiste, pues son funciones que se llevan a cargo en los ayuntamientos donde no importa tanto donde no tiene muchísima importancia el puesto, sino que todos los puestos son importantes. Claro. ¿No? Sí, por supuesto. Como bien lo mencionas, la naturaleza de un cabildo, o bueno, más que un cabildo, de un ayuntamiento, es que pues son diferentes puestos. O sea, sí puedes ser presidente municipal, pero eso no significa que tu puesto sea jerárquicamente superior al de un regidor, sino que son funciones distintas, pero no por ello más o menos importantes. Entonces, pues era el argumento de los partidos políticos. Nosotros cumplimos con poner la paridad de género poniendo a puras síndicas, si quieres, pero el presidente municipal es hombre.
¿Ven algún problema con esto o no necesariamente? Dylan. Sí, yo regreso al tema de que el cuerpo también juega un papel y una posición política. Entonces, sí, en teoría no debería de haber esta cuestión de jerarquía, pero sí hay una cuestión de imagen de por medio, ¿no? El presidente municipal o la presidenta municipal juega ese papel de imagen, es quien representa al cabildo. Entonces, a mí en lo particular sí me parece importante que se aplique esta cuestión horizontal, que no solamente se ejerzan en los cargos que ellos requieran o que ellos quieran colocarlas, sino que también exista esta representación en los cargos donde se puede ver la imagen de la persona, ¿no? Claro, justo le diste el clavo, porque bien se puede decir, son funciones distintas. Un presidente municipal es más como representante del municipio, del ayuntamiento, mientras los síndicos y regidores toman otro tipo de funciones como de representación jurídica incluso o de toma de decisiones. Pero justo en la mayoría de los municipios, si no es que en todos, pues al presidente municipal se le paga más. O sea, a pesar de que jurídicamente su puesto no es jerárquicamente superior, igual tiene más visión pública. O sea, es más normal que sepas quién es tu presidente municipal a que sepas quién es tu síndico. O sea, creo que si a alguien le preguntas quién es su síndico, pues no va a saber. Pero el presidente municipal, pues es muy probable que lo sepa. Bueno, y luego muchas veces también se le delega más funciones a determinada área que al representante, ¿no? de este ente. Pero, y aparte de esto, de que se le delega las funciones a otros, pues sí, el problema del salario podría ser una gran diferencia sí, por dentro supuesto. de ello. Igual no, o sea, no es una diferencia de sueldo muchísimo mayor, pero sí es significativa. O sea, sí, porque, o sea, yo, mujer, pues no puedo acceder a ese puesto donde me pueden pagar más, incluso para tener un desarrollo familiar, social y económico mucho mejor al que tengo ahorita. Como bien les decía, hubo una reforma constitucional este año de paridad en todo. Pero antes de eso, se tomaba la paridad de género, y era lo que al principio quería retomar, como una acción afirmativa. Roberto, ¿qué es una acción afirmativa? ¿De dónde nace? ¿O por qué se da? O bueno, o sea... Bueno, es una acción afirmativa porque fue muy puntual que la Suprema Corte se decidiera por esto. O sea, no solamente voy a ocupar cargos públicos con personas que intelectualmente o tienen la capacidad para estar ahí, no, sino que también vamos a tratar de que sea más equitativo. Ya lo mencionó anteriormente mi compañero, que se le dé más voz a la mujer a través de representantes que sean mujeres. Y por eso es afirmativo, o sea, fue una muy buena decisión que iba a tomar la Suprema Corte. Justo las acciones afirmativas se tratan de medidas de discriminación positiva, por así decirlo. Como bien lo decía en el programa anterior, una acción afirmativa para combatir este problema de acoso en el transporte público son los vagones exclusivos o los espacios exclusivos para mujeres. Y pues bueno, son como estas cuestiones que parecen discriminar, pero no discriminar en un mal sentido, sino discriminar para proteger a ese grupo vulnerable. Ahora, una de las características de las acciones afirmativas es que son acciones temporales, en lo que se alcance esa igualdad. Pero como decías bien, no se va a alcanzar esa igualdad hasta como en 200 años. Entonces, ¿temporales en qué sentido? Pero después, en la exposición de motivos de esta reforma constitucional, justo mencionan, la paridad de género ya no es una medida temporal en México, es una medida permanente y va a estar en la Constitución, y por eso está plasmando justo en la Constitución y no en leyes secundarias. Quizá puedan ser un poco temporales, que se realicen convocatorias exclusivamente dirigidas a mujeres para que ocupen ciertos cargos públicos. A lo mejor esas convocatorias podrían ser temporales hasta que se alcance una proporción equilibrada dentro de los cargos públicos. Claro, creo que un gran ejemplo de lo que estás diciendo
es el de los concursos exclusivos para juezas de distrito y magistradas de tribunales colegiados. Sí. Nunca se habían implementado y de hecho hay una gran diferencia entre cuántos hombres ocupan ese tipo de cargos y cuántas mujeres. Y este año, cuando se hicieron estos dos concursos, hubo una participación de mujeres nunca antes vista y consiguieron las mejores calificaciones en este tipo de concursos en 7 años. Entonces, es como dato curioso, nada más. Lo malo es cuando los hombres pues sienten cierta envidia de que no puedo ocupar cierto cargo público porque nada más realizaron una convocatoria exclusiva para mujeres. O sea, ¿cuándo voy a poder participar yo? Pero no, o sea, ya se realizarán convocatorias mixtas donde los hombres tengan en igualdad de condiciones, puedan ocupar dichos cargos. En efecto, y pues ya son los que ocupan mayoritariamente esos cargos. O sea, no pasa nada si en un concurso no eres contemplado tú, porque ya fuiste contemplado tú como hombre en esos concursos desde que inició el Poder Judicial. Exactamente. Entonces, pues vaya, hombre, no te estamos discriminando. Y justo de eso se tratan las acciones afirmativas. Es como a ti, este grupo que ha sido privilegiado, no se te está necesariamente discriminando en el mal sentido, sino que solamente se está poniendo una acción afirmativa para cubrir estas deficiencias de los sistemas. Y pues nos queda poco tiempo para terminar este programa de Derecho y Sentir y quisiera escuchar sus conclusiones al respecto de este tema de la paridad. ¿Qué opinan? ¿Estuvo bien la sentencia de la Suprema Corte? ¿O se vale pensar diferente completamente? Es un espacio plural de opiniones. Entonces, Dylan, tus conclusiones sobre todo esto. Bueno, yo claramente estoy a favor de la sentencia, pero también me quedo con los retos. Creo que no solamente es posicionar el espacio público, también es crear un espacio público que sea seguro para que ellas puedan continuar ejerciendo esta especie de cargos. Creo que podría por ahí tomar el tema del acoso que a veces ellas sufren, tanto en redes sociales como por parte de sus contrapartes. Entonces, me parece que esto no solamente debería ser un cambio legislativo, sino también debería de traer grandes cambios sociales en cuestión de la deconstrucción, ¿no? Generar esos espacios no solamente para que ellas tengan voz, sino también generar estos espacios para que ellas puedan ejercer esa voz de forma segura. Claro, y efectiva. Y efectiva, exacto. Que no nada. Bien, entonces, Dylan. ¿Conclusiones? Bueno, en este sentido, creo que pues la ley en materia de obligatoriedad está muy bien. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo con esta contradicción, con esta reforma constitucional y formalmente está bien creada. Ya solamente pasamos a lo material, que es lo que más cuesta, pero para eso tenemos la ayuda de esas acciones afirmativas que no van a estar plasmadas todo el tiempo, ¿no? Sino que solamente es una temporalidad que nos va a ir ayudando a tener una mejor construcción en este sentido de la paridad de género y pues aprovecharlo, o sea, las mujeres que nos inspiremos más para seguir luchando y poder seguir participando en estas cuestiones, ¿no? Y que seamos un común entre hombres y mujeres, que tengamos unos objetivos ambos y poder sacar a México adelante, que es lo primordial. Claro, lo importante no es aquí una lucha de géneros, ni mucho menos. Creo que todos buscamos un bien común. Si no se trata de saber quién está en el puesto de poder y yo quiero, y como esa ambición política que a veces existe. Pero es muy interesante lo que dices y no quisiera dejarlo pasar porque casi se me va, pero en las leyes ya está. Y hay dos variantes de la igualdad formal, que es que en la ley y que la ley no te discrimine, y la igualdad material, que justo las acciones afirmativas van encaminadas a eso, para que se pueda hacer efectivo este principio de igualdad, claro. Porque que la ley, como lo he dicho casi en todos los programas, que la ley lo diga no significa que sea efectivo y que pase. O sea, si es la Constitución, qué bonito país sería. Claro, pero pues no es así. Y es algo muy interesante porque vamos en busca y en el cambio de lo que tenemos en la costumbre, ¿no? Los usos y la costumbre que tenemos como mexicanos y que también se tiene que ir moviendo un poco y eso va a evolucionar gracias a esas acciones afirmativas. Muchísimas gracias, Elda. Sara. Bueno, yo estoy completamente a favor de esta reforma. Yo creo que es importante que esté plasmado este derecho que se está otorgando de igualdad, de paridad de género, 50-50,
aunque creo que no es tan necesario porque, como dicen, ya está en la ley, eso siempre ha estado. De hecho, pues no marca para ser presidente se necesita ser hombre o algo así, sino que la ley es transparente, la ley es igualitaria. Entonces yo creo que lo importante es la implementación. Al igual que no victimizar a la mujer, porque yo creo que así como la mujer es vulnerable, también el hombre es vulnerable. Y también como hay acoso a mujeres, también hay acoso a hombres. Y hay discriminación tanto para mujeres como para hombres. Entonces yo creo que eso también es importante. No solo enfocarnos en lo que sufre una mujer, sino que es proporcional. Entre un hombre y una mujer sufre lo mismo. Entonces yo creo que eso también es importante y tomarlo como lo que es una equidad de género. Claro, lo mencionas bien, no solamente las mujeres sufrimos, obviamente, pero también estadísticamente pues, está comprobado de qué formas y en qué cantidades y de quién viene esa agresión. Entonces, por eso la cuestión de género hacia las mujeres es importante resaltarla, no porque los hombres no sufran, no porque no tengan problemas, pero pues vaya, sus problemas son un poco distintos y pues vaya, por ejemplo, en feminicidio. ¿Cómo mueren las mujeres? Pues no es porque vas caminando, te quieran asaltar y te tiran, ya mueres, sino que es por tu propia pareja, por tu propio padre, y antes de eso, de matarte, pues te violan. Cuestión que no le pasa a los hombres. Entonces, por eso es importante como hacer esta distinción de violencia de género, no como una cuestión exclusiva hacia las mujeres, pero sí haciendo un énfasis hacia las mujeres por esta cuestión fáctica y estadística. Pero muchísimas gracias por tus conclusiones, Sara. Roberto. Bueno, finalmente agradezco compartir de nuevo el espacio contigo y creo que es afirmativa la decisión que tomó la Suprema Corte, pero también lamentable que el Poder Legislativo y los partidos políticos realicen de cierta manera esta paridad de género simulada. Y me traigo a colación un discurso de Ignacio Ramírez, alias el Nigromante, donde se luchaba por los derechos laborales, creo que fue, si mal no lo recuerdo, discúlpeme, en la Constitución de 1857, donde a la letra decía, escudándose en el derecho divino, el hombre ha considerado a su hermano un efecto mercantil y lo ha vendido. Señores, es muy honorable el encargo de formar una constitución como para que la comience yo mintiendo. Creo que es muy importante que si pregonan por derechos, que todos somos iguales, creo que también las acciones que tomen los partidos políticos deben de ser así y no solamente dejar en mayoría relativa a las mujeres para que ocupen después cargos donde no tienen toma de decisión, sino también plurinominales donde puedan ocupar cargos directivos de presidencia, etcétera, y creo que ahí sería ahora sí el gran paso que podríamos dar hacia adelante. En efecto, creo que tu conclusión lo aterriza muy bien en el sentido de la sentencia, que justo la paridad no se termina solamente en los cargos de mayoría relativa, sino también podría ser los plurinominales, que a veces son los que ocupan los cargos pues, de toma de decisiones, de estar en la mesa directiva, no tanto, tanto del Pleno, del Congreso, como de las comisiones. Entonces, pues es muy importante esta acotación que haces y lo aterrizas muy bien a la sentencia. Creo que estamos cerrando con broche de oro, entonces. Pues bueno, yo soy Jimena Jiménez, esto fue Derecho a Disentir. Estuvimos hablando sobre la paridad de género en diputaciones, principalmente diputaciones, pero también lo extendimos a los demás cargos, ya sea en la Administración Pública Federal, en los municipios o también incluso en candidaturas a la presidencia. Los esperamos a la próxima y esto es Derecho a Disentir.